Buenos días, Lady. Para la clase del día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los números racionales. Ya habiendo quedado claro las operaciones básicas con números racionales, las cuales fueron la suma, la resta, la multiplicación y la división, el día de hoy vamos a ver cómo representar un decimal en un número racional y cómo representar un número racional de manera decimal. ¿Listos? Entonces te recuerdo que todo lo que veas en el video debe estar copiado en el cuaderno. Vamos a copiar la fecha, hoy es 4 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy, como te acabé de decir, es representar números racionales a través de decimales y viceversa. Entonces, como primera medida, vamos a ver cómo podemos nosotros representar un número racional en decimal. ¿Listos? Entonces, básicamente, los números racionales se pueden representar en forma de decimal dividiendo el numerador entre el denominador. Esto tú lo hiciste en la clase pasada. Sin embargo, quiero que quede claro que hay se pueden obtener dos tipos de números. ¿Listos? Los números decimales finitos. ¿Cuáles son estos? Estos son los números decimales que tienen una cantidad exacta de cifras decimales. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Si nosotros tenemos este ejemplo en donde nos pide expresar esta fracción a través de un número decimal, simplemente lo que tenemos que hacer, que tú ya tienes claro, es dividir el numerador entre el denominador, ¿cierto? Si yo efectúo esta división, la voy a hacer por acá, nos va a arrojar lo siguiente. Si yo divido 9 entre 4, voy a hacer la división, empezamos. ¿Cuántas veces cabe 4 en 9? Caben dos veces, ¿verdad? 4 por 2, 8, a 9, 1. Continuamos, nos preguntamos cuántas veces cabe 4 en 1. Como 4 en 1 no cabe, entonces agregamos una coma a la división y un 0 al lado del 1. Y volvemos a hacer. ¿Cuántas veces cabe 4 en 10? Caben dos veces. 4 por 2, 8, a 10, 2, ¿verdad? Volvemos a hacernos la pregunta, ¿cuántas veces caben 4 en 2? Como no cabe, entonces agregamos un 0 al lado del 2 y solucionamos. ¿Cuántas veces cabe 4 en 20? 4 en 20 caben 5 veces. Y 5 por 4 o 4 por 5 es 20. A 20, 0. Esto nos indica, perdón, esto nos indica que este numerito, quiero que quede muy importante, este numerito nos indica que es una, acá, es un número decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad exacta de cifras decimales. ¿Cuáles son las cifras decimales? Las decimales, recordemos que son las que están después de la coma, o sea que los decimales para este número es 25 y es exacto. ¿Por qué? Porque no nos dio ningún residuo, el residuo fue igual a 0 y por lo tanto el decimal es finito. Entonces recuerda que cuando el residuo nos da 0 es un decimal finito. ¿Listos? Vamos ahora, ya habiendo quedado claro cuando un decimal es finito, cuando su residuo es 0 y su cantidad de decimales, que son los números que están después de la coma, es exacto, vamos ahora a ver el otro tipo de decimales que podemos obtener a través de la división de fracciones. El otro tipo de decimales que podemos obtener a través de la división de fracciones son los números decimales infinitos periódicos. ¿Cuáles son este tipo de números? Son los números decimales que tienen una o varias cifras que se repiten indefinidamente, a las cuales se les define como periódicos. Entonces, para nuestro ejemplo, yo tengo esta fracción y quiero convertirla en, perdón, quiero convertirla en decimal. Entonces, igual que en el ejemplo pasado, dividimos numerador entre denominador. Entonces voy a dividir 4 entre 3. Perdón. Voy a dividir ahora sí 4 entre 3.
¿Listos? Y empezamos. ¿Cuántas veces cabe 3 en 4? 3 en 4 cabe una vez. 1 por 4, 4. 1 por 3, 3, perdón. 1 por 3, 3, a 4, 1. ¿Cierto? Continuamos. Como 3 no cabe en una, entonces agregamos una coma y agregamos un 0 al lado de la resta. Y volvemos y nos preguntamos cuántas veces cabe 3 en 10. 3 en 10 caben 3 veces, ¿verdad? Y 3 por 3, 9, a 10, 1. Continuamos. 3 en 1 no cabe, entonces agregamos un 0 en esa parte y volvemos a hacer la operación. ¿Cuántas veces cabe 3 en 10? Caben 3 veces, ¿cierto? 3 por 3, 9, a 10, 1. Continuamos. ¿Cuántas veces cabe 3 en 1? No cabe, entonces agregamos un 0 a la derecha del 1 y volvemos a preguntar cuántas veces cabe 3 en 10, cabe 3 veces, entonces 3 por 3, 9, a 10, 1. Si tú te das cuenta, si seguimos haciendo este tipo de operaciones, nos va a dar un número infinito de decimales. ¿Cuáles son? Que son 3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta el infinito y nunca terminaríamos esta división. Por lo tanto, esta división la podemos dejar así siempre y cuando la representemos con una pequeña línea en la parte superior del último decimal que nos va a indicar que esta decimal, perdón, es un número decimal infinito. ¿Listos? Periódico. ¿Por qué periódico? Porque se repite el 3 demasiadas veces, hasta el infinito. ¿Listos? Entonces, de esta manera, ya nosotros tenemos la definición de un número decimal finito y un número decimal infinito periódico. ¿Listos? Ahora vamos a ver el caso contrario. Si nosotros queremos representar un número decimal en fracción. Entonces, para nosotros escribir un número decimal en forma de fracción se debe tener en cuenta lo siguiente. Si el número decimal es finito, ¿qué quiere decir? Que tiene un número finito de decimales, ¿cierto? Como en el caso del 9 cuartos, cuando hallamos su decimal. Entonces se plantea una fracción donde el numerador corresponde al número decimal sin la coma y el denominador es una potencia de 10, cuyo exponente coincide con la cantidad de cifras decimales del número. Vamos allá a ver un ejemplo para nosotros convertir un número decimal finito en fracción. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? El ejemplo nos dice que nosotros vamos a convertir este decimal, que es 4,12, lo vamos a convertir a fracción. ¿Listos? Entonces, nosotros vamos a plantear una fracción de la siguiente manera. Cuando el número decimal es finito, recuerda que tiene una cantidad exacta de decimales, ¿cierto? Que no es periódico y se repite, sino en este caso es 4,12 exacto. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para este caso, nosotros vamos a representarlo en forma de fracción de la siguiente manera. El enunciado nos dice que para nosotros poder representar un número decimal finito, se plantea una fracción que es la que vamos a desarrollar acá, ¿verdad? En donde el numerador, que es el número que va aquí arriba, corresponde al número decimal sin la coma. O sea, vamos a colocar este número decimal sin la coma. ¿Listos? Y el denominador es una potencia de 10. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar una potencia de 10, cuyo exponente coincide con la cantidad de cifras decimales de un número. ¿Listos? Entonces vamos a expresar una potencia en base de 10, o sea que va a ser, recuerda que una potencia en base de 10 siempre va a ser igual a 10, ¿listos? Y nos dice que el exponente, que es el numerito que va aquí arriba, recuerda, es coincide con la cantidad de cifras decimales del número. ¿Cuántas cifras decimales tiene el número? Recuerda que los números decimales son los que van después de la coma. ¿Y cuántos números tiene después de la coma? Tiene un número y tiene dos números, ¿cierto? Por lo tanto, la potencia para esta base va a ser 2. ¿Listos?
Entonces, si yo desarrollo esto, podemos hallar la fracción para este número. Entonces, el de arriba queda tal cual y desarrollo la potencia. 10 elevado al cuadrado nos da 100, ¿cierto? Perdón. 100, ¿listos? Y este es el resultado para nosotros hallar la fracción de 4,12. Recuerda, colocamos el numerador, en el numerador colocamos el número decimal sin la coma, y en el denominador hallamos un número cuya potencia que sea 10, perdón, y como exponente, o sea, como la potencia, vamos a colocar la cantidad de cifras que tiene el número después de la coma, que son 1 y 2. Luego desarrollamos esa potencia y nos queda 412 sobre la potencia de 10 al cuadrado, que es 100. Si nosotros podemos simplificar la fracción, pues lo vamos a hacer. En este caso, yo sé que esta fracción se puede simplificar hallando o dividiéndola entre 4. ¿Listos? Si yo divido 4 entre 12, me va a dar 103. ¿Listos? Y si yo divido 100 entre 4, me va a dar 25. ¿Listos? Por lo tanto, la fracción, que es esta, que expresa el decimal, va a ser igual a esta. ¿Listos? 4,12 es igual a 103 sobre 25. De esa manera nosotros podemos desarrollar un decimal a través de una fracción. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, en este caso fue cuando era un decimal periódico, ¿cierto? Pero cuando el decimal no es periódico, por ejemplo, si yo tengo este número, si me dan este número y me lo piden expresar a manera de fracción, recuerda, esa línea que está encima quiere decir que es un número infinito periódico, o sea que nunca tiene fin. O sea, si nosotros lo seguimos dividiendo es 5, 5, 5, 5, 5 y nos piden expresarlo en manera de fracción, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, para este caso hay que tener mucho cuidado, porque para este caso el primer paso es hacer una ecuación. ¿Listos? ¿Qué quiere decir una ecuación? Que vamos a igualar el decimal, que en este caso es, menos 1,55, ¿verdad? Lo vamos a expresar de manera de ecuación de esta manera, igualándolo a x. ¿Listos? Ese es el primer paso. Vamos a igualar. Cuando el decimal es un infinito periódico, vamos a igualarlo a x. ¿Listos? Y luego ambas partes, ¿qué quiere decir? Voy a resaltarla. Ambas partes, tanto la parte de x como la parte de menos, acá me faltó la coma, 1 menos 1,55, las vamos a multiplicar por 10. ¿Listos? Entonces, vamos a multiplicar 10 por x, ¿listos? Y vamos a multiplicar 10 por menos 1,55 periódico. Entonces acá, recuerda que vamos a usar la multiplicación a través de un punto, y acá igual. ¿Listos? Ya no vamos a usar la x con multiplicación, sino los puntos. Si yo desarrollo esa multiplicación, 10 por x es igual a 10x, ¿cierto? Entonces 10 por x es igual a 10x, y
al otro lado de la igualdad, 10 por menos 1,55 es menos 15,55 periódico. ¿Listos? Recuerda que este es el signo de periódico. El segundo, recuerda, el primer paso es igualar el decimal a x, el segundo paso es multiplicar ambas partes de la igualdad en 10, multiplicamos 10 por x es igual a 10x, y 10 por menos 1,55 periódico es igual a menos 15,55 periódico. ¿Listos? Entonces, el paso a seguir es es restar ambas partes de la igualdad. Hay que restarle 1, ¿listos? Entonces, para este caso, igual, entonces, en el lado de la igualdad de x, perdón, no hay que restarle 1, me equivoqué, hay que restarle esta igualdad, ¿listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a 10x, vamos a restarle, ¿qué número tenemos que restarle a este lado de la igualdad? Es x. ¿Listos? Y al otro lado de la igualdad tenemos que restarle este número. Entonces, tenemos menos 15,55 periódico menos, ojo con ese, pero lo coloco en negro. Acá tenemos que restarlo por el valor inicial del decimal, o sea, menos 15,55 periódico menos el número que es, ¿cuál es el número? Menos 1,55. Menos 1,55 periódico. ¿Listos? Entonces vayamos a este lado de la operación, y si yo resto 10x menos x nos va a dar 9x, ¿verdad? Esto es igual, 10x menos x es igual a 9x, y al otro lado de la igualdad, menos 15,55 menos, ojo, ahí recuerda acá, hay que tener mucho cuidado acá, porque primero hay que resolver esta operación de signos, que es menos por menos más, ¿listos? Entonces, por lo tanto, si resolvemos esa operación de signos, tenemos que menos 15,55 periódico, menos por menos da más, ¿cierto? Más 1,55 periódico. Entonces, resolvemos acá, a este lado de la igualdad, volvemos y bajamos el 9x, ¿listos? Y a este lado hacemos la resta, menos 15,55 más 1,55 nos va a dar ¿cuánto? Si hacemos eso en la calculadora nos va a dar menos 14. ¿Listos? Menos 15,55 más 1,55 nos da 14. Y luego dejamos todos los valores de x a un lado. Entonces, x es igual a menos 14, ¿verdad? Como 9 estaba multiplicando,
el 9 pasa a dividir, ¿listos? Por lo tanto, x es igual a 14,9. Y de esta manera, nosotros hallamos una fracción que es esta, ¿verdad? Para representar un número decimal que es este. ¿Listos? No siendo más, te dejo los ejercicios. Cualquier cosa me preguntas si no quedó algo claro en el tema. Gracias.